Bueno, mis amados hermanos, les invito para que estén de pie y abran el Evangelio según San Marcos, el capítulo 1 y el verso 16. Es una lectura bastante conocida, una lectura bastante conocida. Vamos a ver qué nos tiene el Señor para el día de hoy. Si olvidó su Biblia o no la ha traído, pues le invito para que miren la pantalla. Dice así, Marcos 1:16. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca, con los jornaleros le siguieron. Vamos a tener una palabra de oración. Digámosle al Señor, presentemos la necesidad. Y bueno, qué rico es que el Señor nos hablara en esta tarde, que nos dé ánimos, amén, que nos ayude y que esta palabra pues sea de bendición para todos nosotros. Buen Señor Jesús, Dios Todopoderoso, Padre Celestial, estamos en esta tarde, Señor, bendiciendo tu nombre, te exaltamos, te glorificamos, Señor. Este grupo de hermanos, Señor, aquí reunidos, los que están en casa, en nuestras transmisiones, Señor, por vía internet, Dios Todopoderoso, habla a cada uno de nosotros. ¿Cuál es la necesidad en este día, misionero? ¿Qué debemos hacer, Señor? Habla, Señor, a nuestro corazón. Danos cada día sabiduría, entendimiento, Señor, y fuerzas para llevar este glorioso y bendito evangelio. Amén. Una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Bueno, mis amados hermanos y amigos, tomen asiento. Don Bernardo, qué bueno verlo por acá. Juana Rosalba, me alegra verles, a los amigos que nos visitan en esta tarde también. Saludos para todos ustedes en esta hermosa tarde. Bueno, quiero predicar en esta tarde con un tema: ¿para qué fuimos llamados y escogidos? ¿Para qué fuimos llamados y escogidos? Bueno, muchos de pronto venimos a la iglesia y estamos muy contentos y muy cómodos, pero el hecho de que el Señor nos haya llamado es con un propósito. Si usted se pone a pensar en usted mismo, alguien tuvo que llevarle el evangelio, alguien le llevó el evangelio. Alguien tuvo que ir a su casa a tocar la puerta, alguien tuvo que encontrarse con usted y entregarle un tratado, alguien lo llamó, alguien le molestó la vida para que viniera a la iglesia, alguien le perturbó su vida para que usted viera lo que él estaba mostrando. Y quizás para muchos fue difícil, y algunos de pronto llegaron a la iglesia y dijeron: no me lo aguanto más a ese evangélico cansón, voy a ir a la iglesia para que me deje en paz. Pero hoy usted está agradecido con esa persona que le llevó ese evangelio. Hoy usted está contento porque uno se pone a pensar de lo que nos estábamos perdiendo. Nos estábamos perdiendo de algo muy bueno, que es el evangelio. Entonces estaba meditando algo en este mensaje, y quienes hemos tenido la oportunidad de trabajar o laborar en una empresa, a ustedes lo llaman. Usted presenta una hoja de vida y le miran el currículum y miran cuántos años tiene, qué edad tiene, qué estudios ha tenido. Lo entrevistan, algunos van a la casa, miran su casa, qué es lo que tiene, su familia, su esposa, si tiene hijos, con quién vive, cuál es el barrio, y comienzan a mirar una cantidad de cosas. Para algunos cuentan con la bendición de que le dan el trabajo, otros pasaron todo eso y no llegaron a nada. Algunos le dicen: no, usted está sobrevalorado, tiene mucho estudio y aquí solamente necesitamos una persona con este perfil, ¿verdad? A veces pasa así, miran nuestras capacidades y
psicológicas, nuestras capacidades humanas y bueno, tantas cosas que revisan. Pero mire que con el Señor es diferente. La Biblia dice, donde leímos, que Jesús estaba andando por el mar de Galilea y vio a dos hombres. El uno se llamaba Simón y el otro se llamaba Andrés, que eran hermanos. ¿Y qué estaban haciendo? Estaban echando la red en el mar. ¿Qué estaban haciendo? Eran pescadores de hombres. Uno se pone a pensar y uno dice, bueno, ¿quién se va a fijar en unos pescadores? ¿Quién se va a fijar en unos pescadores para delegar una tremenda responsabilidad, y era ejercerles un ministerio? Pero Jesús les pareció bien y dijo, no, estos muchachos me pueden servir. Digo muchachos, no sé cuántos años tendrían, o al menos no lo recuerdo, pero dijo, estos muchachos me pueden servir. Y dice que Jesús les dijo, vengan a mí y haréis que sean, ¿qué? Pescadores de hombres. O sea, esa red que usted tiene ya no le va a servir para pescar. Esa función que ustedes tienen, le voy a colocar otra función, y es que vamos a ganar almas, vamos a ir a las ciudades, vamos a llevar este evangelio, los voy a capacitar, los voy a entrenar, yo voy a estar con ustedes y ustedes me van a ayudar a mí, y vamos a comenzar a decir a la gente qué es lo que necesita. Es parecido el caso de nosotros, mis amados hermanos, porque uno se pregunta siempre, ¿qué vio Jesús en mí? ¿Qué vio el Señor en nosotros? No había mucha de pronto capacidad, algunos de pronto no sabían ni leer, algunos no sabían ni hablar, otros pues de la Biblia ninguno sabíamos, a no ser de que haya estudiado en un seminario algo, o algún instituto bíblico algo, pero no creo, es difícil encontrar personas así. Nosotros no sabíamos nada, pero el Señor quiso, y en su infinita misericordia nos llamó de la misma manera que llamó a estos hombres. Más adelante dice que dejaron las redes y le siguieron, y que más adelante vio a otros dos hombres, a Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan su hermano. Coincidencialmente era una pareja de hermanos, y también ellos estaban en la barca y estaban remendando las redes, o sea que también eran pescadores. Y luego lo llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Bueno, cuando nosotros hemos sido llamados a este evangelio, Dios nos llamó con un propósito. Obviamente el primer propósito es darnos la salvación de nuestra alma, pero el segundo propósito que nos dice o que nos da es que nosotros multipliquemos este evangelio. ¿A dónde? En todo lugar. ¿Cuántos discípulos eran? La Biblia registra 11, ¿cierto? Registra 11 discípulos. Y me llama la atención un discípulo que llama Jesús, que era un de los discípulos de pronto más acelerados, y era Pedro, que en su tiempo se llamaba Simón Pedro. Y si usted mira en Lucas el capítulo 5 y el verso 5, vemos el llamamiento de Pedro, y dice que ellos estaban trabajando, y Pedro también era otro pescador. Parece que la región donde estaba Jesús era una región pesquera, donde había mar. Y dice que Pedro estaba preocupado porque le dice: Señor, hemos estado toda la noche pescando y no hemos pescado absolutamente nada. Entonces Pedro dijo: bueno, en tu palabra, Señor, echaré la red. Y cuando echó la red, encerraron gran cantidad de peces, y eran tantos los peces que habían que la red se estaba rompiendo. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Y miren lo que dice el verso 8. Viendo esto, Simón Pedro, o sea, el milagro que había ocurrido, porque habían pasado toda la noche en vela y no habían cogido ni una sardina, ni un pececito, dice que viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy ¿qué? Un hombre pecador. Esa es la condición de la cual
Jesús mira en el ser humano. Yo me imagino que ustedes también lo harían. Si nosotros tuviéramos una empresa y pidiésemos hojas de vida, pues miraríamos el perfil, ¿cierto? Si es una dama, que tenga un buen perfil, que esté bien vestida, bien organizada, que si es un caballero, pues obviamente también que esté bien organizado, su apariencia física sea una buena apariencia. Pero si llegase alguien con una apariencia no muy agradable, pues de seguro lo rechazaríamos. Pero mira lo que hace el Señor. El Señor no pone la mirada en la persona de cómo es su apariencia física o cuál es su profesión. Él no mira eso, porque sabe que Él lo que hace es, al Señor le sirve cualquier persona. Ya su palabra y su Espíritu Santo irá evolucionando en esa persona, lo irá cambiando, lo irá transformando, como lo decíamos esta mañana. Irá haciendo que ese hombre y esa mujer sea un hombre y una mujer diferente. Yo algún día estaba enseñando y les decía, ustedes se imaginan, o si ustedes han ido a la costa, al mar, ustedes han visto los pescadores, ¿cierto? Y su apariencia física pues no son como nosotros aquí cuando estamos en el altar, una corbata, unas zapatillas, no. Su ropa es una ropa muy ligera, su cabello, su barba, bueno, es una forma característica de que tienen los pescadores, son muy relajados para vestir. Y también estaba pensando algo, y cómo sería también el vulgo que ellos tenían, cómo sería su vocabulario, su forma de hablar. Pero Jesús puso la mirada en esos hombres. Jesús ha puesto la mirada en cada uno de nosotros. No se puso a mirar cómo éramos nosotros. No se puso a mirar si usted tenía un conocimiento muy alto. No se puso a mirar si tenías un nivel intelectual 99, 100, 80, qué sé yo. No, el Señor no se puso a mirar eso. Y hoy en día el Señor tampoco mira eso en nosotros. El Señor mira y ve como en nosotros un material bruto, un material por construir, un material por hacer, un material por perfeccionar. Y cada día el Señor, ¿qué está haciendo? Nos está perfeccionando. Tanto así que Pedro dijo: Señor, yo soy un hombre pecador, apártese de mí, Señor. Yo he escuchado de usted, me han contado lo que usted ha hecho, Señor, y yo no soy digno, Señor, de que estés conmigo. Y entonces dice el verso 9: porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero mire lo que dijo Jesús a Simón, o sea, a Pedro: no temas, Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, les siguieron. Mira, hermano, qué especial es eso. ¿Usted sabe para qué lo escogió el Señor a usted? ¿Usted sabe el Señor para qué lo llamó a usted? El Señor lo llamó y nos escogió a nosotros para que también seamos pescadores de hombres, para que ganemos a otros, para que le hablemos a otros de las maravillas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Yo pregunto, hermano, ¿usted está contento y agradecido con lo que el Señor ha hecho en su vida? ¿Se siente contento? ¿Le gustaría que otros también vivan lo que usted ha vivido? ¿O usted dice, no, en realidad no, este evangelio es para mí solito y no se lo voy a decir a nadie? ¿Cierto que usted quiere que su familia se arrepienta? ¿Cierto que usted quiere que ese vecino que le hace la vida imposible a usted también venga a los pies del Señor? Sería bueno, amén. Sería una gran bendición. Y como el Señor nada se le escapa, entonces, como les dije al principio, el Señor les hace un llamado, los dota, los capacita y les da autoridad. Mateo el capítulo 10 verso 1 dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, ya estaban todos juntos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos
para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. A estos 12 discípulos Jesús los capacita y les da autoridad. Mis amados hermanos, ¿tenemos la autoridad de parte de Dios o no la tenemos? ¿Alguna vez usted ha orado por un enfermo y el enfermo se ha sanado? ¿Qué es eso? ¿Es su poder o es el poder de Dios en usted? Es el poder de Dios en nosotros. El Señor nos ha conferido poder, porque el deseo de compartir el evangelio de los perdidos no se puede apagar, porque no hay un nivel de estudio o no somos personas reconocidas. Esto no es como las empresas, que hay que tener un perfil y ciertas exigencias para desempeñar una labor. Aquí quien da el perfil es el Señor. El que capacita es el Señor. El que instruye es el Señor. El que nos da la gracia es el Señor. Quien confiere la autoridad es el Señor para hablar a las personas, a nuestros familiares y a nuestros amigos. Yo le hago una pregunta. ¿Desde qué hace que usted se bautizó al día de hoy, usted ha aprendido más cosas de la Biblia? ¿Cierto que llegamos a la iglesia nulos? Es más, no sabíamos ni que la idolatría era pecado. ¿Y dónde lo descubrimos? En la palabra. Lo aprendimos, nos lo enseñaron. No sabíamos que mentir era pecado. ¿Y dónde lo aprendimos? En la palabra. Y pecábamos a diestra, siniestra, y muchas cosas no sabíamos. ¿Y dónde lo aprendimos? Por medio de la palabra. ¿Dónde lo aprendimos? En la iglesia. Algún hermano se sentó con usted, le explicó, le enseñó, y el Señor cada día nos ha ido capacitando. Amén. Mire, les digo algo. Si miramos Hechos el capítulo 4, ese hombre Pedro, que era un pecador, para que usted se dé cuenta de lo que hace Dios en el ser humano, y a los amigos que nos están acompañando hoy y los que están recién bautizados, que muchas veces pensamos, porque todo lo vivimos, no, es que me da miedo hablar, es que me da miedo, es que yo no sé predicar, es que yo hablo y me enredo. Yo me paro en la universidad a dar una clase o a hacer una exposición y se me enreda todo, pongo a sudar, tiemblo. Bueno, eso puede ser normal, pero yo quiero mostrarle por la palabra de que el Señor a usted no lo va a dejar avergonzado, de que el Señor a usted no lo va a dejar avergonzado. Les recuerdo otra vez lo que dijo Jesús a Nicodemo. ¿Recuerdan lo que dijo Jesús a Nicodemo? Lo que sabemos ¿qué? Hablamos, y lo que hemos visto testificamos. Eso es lo que nosotros sabemos, y eso fue lo que dijo Jesús. ¿Cuántas cosas sabe usted? ¿Usted sabe que Jesús es Dios? Bueno, la gente necesita saber que Jesús es Dios. ¿Usted sabe que Jesús perdona pecados? Las personas necesitan saber que Jesús perdona pecados. ¿Usted sabe que Dios lo ama? Bueno, una persona necesita saber que Dios lo ama. ¿Cuántas personas por solamente decirle, amigo, Jesucristo te ama y te quiere salvar, se impacta y dicen, yo quiero conocer a alguien que me ame? Porque tristemente, mis amados hermanos, hay muchas personas afuera que creen que nadie las ama. No se han dado cuenta porque su familia los rechazan, porque de niños los regalaron, los rechazaron, porque en la familia hay un choque, no hay una armonía, no hay amor en los hogares y se sienten menospreciados y también despreciados. Se sienten rechazados. Y cuando uno le dice a una persona de esas que hay alguien que está interesado en él y que lo ama, esa persona le pone interés a las cosas del Señor. Entonces mira lo que dice Hechos 4. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Verso 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como 5,000.
¿Se imagina el mensajito de Pedro que ese día se arrepintieron no más y nada menos que 5,000? Y dice, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, o sea, la gente importante de allí, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Se reunió todo el concilio importante de aquel lugar. Y poniéndoles en medio le preguntaron, empezaron a cuestionarlo: ¿con qué potestad y en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Y entonces Pedro, el que era pecador, el que era indigno, el que era un pescador de los comunes y corrientes que habían por aquel lugar, mire lo que dice. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Pedro, has evolucionado, Pedro. Miren, mis amados hermanos, ese pescador ya había sido lleno del Espíritu Santo. Ese pescador ya había reconocido o le había sido manifestado quién era Jesús y cuánto poder había en Jesús. Y ya Jesús le había dado poder, ¿para qué? Para orar por los enfermos y que los enfermos se sanaran. ¿Cuántos médicos hay aquí? Levanten la mano, por favor. Ni medio. ¿Y usted cuántas veces ha orado por un enfermo y el enfermo se ha sanado? Entonces, ¿el poder es de nosotros o el poder es de Dios? El poder de Dios nos capacita. El poder de Dios nos unge. El poder de Dios nos instruye. Y mira lo que dice el verso 13, después de todo lo que dijo y habló con esos hombres. Mira lo que dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro, o sea, como Pedro hablaba, y el denuedo de Juan, o sea, la forma en que Pedro y Juan se desenvolvían, y sabiendo que eran hombres muy capacitados, hombres muy estudiados, así dice la Biblia. ¿Cómo dice? Eran hombres sin letras y del vulgo. O sea, eran hombres del común y corriente. Del común y corriente. Es que, hermanos, eran pescadores. Y mire cómo se paraban a hablar a estos hombres. Y sigue el verso: y se maravillaban y le reconocían que con quién habían estado. Habían estado con Jesús. Habían estado con Jesús. Eso es lo que hace el Evangelio, mis amados hermanos. Hay muchas cosas que uno como creyente, uno no se explica. Y yo creo que usted ha tenido grandes experiencias de hablarle a alguien. A uno le da temor hablarle a alguien. Uno va a decir que uno es el más guapo para ir a evangelizar. A uno le da temor. Pero uno, cuando termina de hablar con alguien, yo muchas veces me he ido y he pensado: ¿y yo cómo dije para responder eso? ¿Y yo cómo hice para hablar a esa persona y darle la respuesta que esa persona necesitaba? Bueno, tengo que reconocer que no fui yo, sino que es Dios que proporciona la sabiduría, el conocimiento y el entendimiento para hablar a las demás personas. Así como Pedro. Pedro era un hombre común y corriente, un hombre que no tenía letras, que no tenía estudios. Eso lo ha manifestado la Biblia. Y así fueron todos los discípulos. ¿Cuántas veces hemos hablado de Pablo? Pablo también era un hombre, aunque él sí había estudiado, pero tenía una tremenda autoridad y un poder que había sido dado por Dios. Y para muchas personas, ustedes saben que este evangelio no significa nada. Muchas personas menosprecian este evangelio. Muchas personas piensan que el evangelio es ¿para quién? Para los viejitos, ¿cierto? Para los bobitos. ¿Para quién más? Para los ignorantes.
para los sin estudio, este evangelio no tiene importancia para muchos. Pero nosotros sabemos que este evangelio tiene todo poder y tiene toda autoridad. Como lo dijo él en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 1, esta palabra de la cruz para muchos es locura. Esta palabra de la cruz no tiene importancia. Eso no, usted sabe que uno pasa por una campaña y cuando uno está perifoneando o está predicando, ¿qué hacen las personas? Le ponen volumen, ¿cierto? Porque no quieren escuchar. ¿Qué hacen las personas cuando usted le entrega un tratado de la Biblia? Lo arrugan, no lo rompen en la cara o lo botan. ¿Por qué no? Ellos no le ven importancia a esto. Hoy yo quiero preguntarle algo. ¿Cuántas veces nosotros también hicimos eso? Fuimos indiferentes al evangelio. Yo era uno. A mí el evangelio no me gustaba. A mí el evangelio también me parecía que el evangelio era como para personas pobres, como para personas sin letras, como para gente mediocre. Y siendo muy joven pensaba así. Pero mire, hermanos, lo que hace el Señor con cada uno de nosotros. Y por eso Pablo lo dice: la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero para nosotros esto es poder de Dios para salvación. ¿Y a quién se estaba refiriendo? Se estaba refiriendo a los griegos y a los judíos. ¿Qué pedían los judíos? Los judíos pedían señales. ¿Y qué pedían los griegos? Los griegos buscaban sabiduría. Claro, es que los griegos eran hombres muy inteligentes y de allá salieron las letras y salieron las matemáticas. Entonces ellos esperaban, algo extraordinario. Y que un hombre como Pablo o como Pedro o como alguno de los discípulos se parase a hablar o a evangelizar, eso no tenía importancia. Hoy pasa lo mismo. A usted lo menosprecio porque usted es un evangélico común y corriente. Común y corriente. Usted va a hablar con el doctor, con el psicólogo, con el cirujano, con el obstetra, con cualquier profesión que tenga, con el contador, con el administrador, y él dice: no, a mí yo ahorita no tengo tiempo, estoy muy ocupado en mis cosas. Y quizás no te van a prestar atención. Pero cuando el Señor tiene un propósito con alguien, el Señor cumple el propósito en esa persona y nosotros somos ese canal de bendición para que esas personas lleguen al conocimiento de la verdad. Y Pablo termina diciéndole a estos hombres: mire, ustedes a nosotros nos están despreciando. Ustedes a nosotros nos ven como maluquitos, como que no, para ustedes no somos nada. Pero quiero decirles algo. Verso 26. Miren, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Pero quiero decirle algo: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo escogió Dios, y lo menospreciado, y lo que no es, para deshacer de lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Ya entiende el Señor por qué nos ha escogido? ¿Ya entiende el Señor por qué lo miró a usted? Así sea usted muy malo, así sea usted un hombre muy pecador, es que claro, el Señor Jesús lo dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Los enfermos de qué? Los enfermos por el pecado. Hay mucha gente que está enferma por el pecado. Hoy el mundo está alarmado por toda esa cantidad de muertos que hay en el mundo. No, ya se me fue la cifra, no sé si 1 millón o cuántas muertes habrán en el mundo por esta pandemia. Bueno, sí, son cifras y uno se alarma porque hay mucha gente cercana que ha ido falleciendo por esta cuestión. Pero yo le hago una pregunta: ¿en el mundo ha muerto más gente por el pecado o por el COVID? Por el pecado. Y le voy a dar un índice para que usted más o menos comprenda algo. Cuando comenzó la pandemia, hace algunos meses, no recuerdo tantos, habían unos toques de queda. Hay unos toques de queda.
Y entonces esos toques de queda eran nocturnos, cerraban como a las 8 o 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. Muchos de nosotros pensamos y decimos, eso no tiene ninguna importancia, ¿cierto? Uno decía, pues eso para qué, es que a las 8 de la noche, pues ahora esto no ha costado. Bueno, les voy a decir algo. Para nosotros no tiene ninguna importancia. Pero ¿sabe por qué colocaron esos toques de queda? Porque entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana hay una cantidad de situaciones que se presentan que como usted está acostadito usted no se da cuenta. Hay riñas, hay peleas, hay atracos, hay hurtos, hay accidentes de tránsito y todas esas personas mueren o mueren o sufren algún accidente, colapsan y entonces llenan la UCI. Entonces, COVID más las personas que por causa del licor, de la droga, de la rumba y del pecado se mueren o se accidentan. Entonces, miren mis hermanos, la gente se muere más por el pecado que por una enfermedad. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, mis amados hermanos, ¿para qué fuimos escogidos? ¿Para qué fuimos llamados? Se lo voy a recordar. Primera de Pedro capítulo 2 verso 9. Mas vosotros sois ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. ¿Por quién? ¿Para qué? Ya. Hemos sido escogidos. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Amén. Fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable. Gloria al Señor. Miren lo que ha hecho el Señor con nosotros. ¿Para qué lo escogió el Señor a usted? Para que le diga a las personas que hay una luz. Las personas afuera están enceguecidas, no pueden ver. Ellos no ven el pecado, hermano. Ellos no ven lo malo que está haciendo. Ellos no ven la salida. Muchos hogares se están destruyendo. Muchos hijos están perdidos en la drogadicción, en el alcoholismo, en el hurto. Y no ven la salida. Yo hago una pregunta. ¿Usted ha estudiado temas de familia? ¿Usted es reconocido o ha estudiado algún doctorado en problemática familiar, en problemática de pareja, en problemática de hijos? Cierto que no hemos estudiado eso, pero ¿quién nos enseña a nosotros cómo salir de esos problemas? ¿No es el Evangelio? ¿No es la palabra? ¿No nos ha capacitado Dios para decirle a otro que en Cristo tenemos nueva esperanza, nueva solución, tenemos nuevas ventanas, nuevas puertas? Bueno, mis amados hermanos, entonces hay que ir allá. Hay que ir a esas personas que nos están necesitando. Hay que ir a esas personas que necesitan que nosotros prediquemos el Evangelio. ¿Cuál fue la comisión que le dio Jesús a estos hombres? Ir por todo el mundo. Castilla es de todo el mundo, Medellín es de todo el mundo, su vecino pertenece al mundo. Entonces hay que ir a ellos, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esa es la instrucción que le dio Jesús a sus discípulos. Vayan por todo el mundo, prediquen que yo los amo, prediquen que yo les perdono, predíquenles a las personas que necesitan de mí. Hay que tener el sentir que tuvo Cristo, mis amados hermanos. No podemos ser indiferentes ante la necesidad que hay. Ustedes recuerdan cómo miraba Jesús a las multitudes. ¿Cómo las miraba? Amén. Así es, Mateo capítulo 9, verso 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Verso 36. Y al ver las multitudes, ¿qué tuvo? Tuvo compasión de ellos. ¿Por qué? Porque estaban desamparadas y dispersas
como ovejas que no tienen pastor. Él mostró la necesidad. Él mostró la necesidad. Pero esa compasión no es quizás como nosotros nos imaginemos. Ay, es una lástima. No. Esa compasión por la cual el Señor muestra es la misericordia. Es el amor que hay que tener por los perdidos. Es el amor que hay que tener por los que no han llegado al Evangelio. Su vecino necesita del Señor. Su papá que es inconverso necesita del Señor. Ese hermanito necesita del Señor. Su tío, su primo. Levánteme la mano en esta tarde el que tenga toda la familia convertida. Toda la familia convertida. No la tenemos convertida toda, ¿cierto? O sea que hay ovejas que necesitan pastor. Amén. Y hay otras ovejas que se han ido del redil y que también necesitan volver a tomar los caminos del redil. Son aquellos hermanos que se han ido de la iglesia, porque eso también es misión. Y me gustaría, mis amados hermanos, que este año retomemos eso. ¿Qué tal si buscamos a un apartado y volvemos otra vez a tocarle la puerta para que vuelvan los caminos del Señor? Porque son como ovejas que no tienen pastor, necesitan de nuevo. ¿Usted cree que ellos necesitan de nuevo? Ellos necesitan otra vez nuestra mano. Ellos necesitan otra vez nuestra ayuda. Ellos necesitan que otra vez les acompañemos. ¿A usted no le da mucho gozo cuando un hermano que no había vuelto vuelve a la iglesia? Es una alegría muy grande. ¿Tiene usted amigos familiares que se han alejado de la iglesia? Él necesita de usted. Él necesita del Evangelio. Mis amados hermanos, el Señor nos ha escogido con un propósito: decirles a las personas que Cristo les ama, que Cristo les quiere perdonar y también les quiere salvar. Quiero invitarles para que oremos en esta tarde. Y esa persona que usted conoce, ese familiar, ese vecino, ese que usted dice que es tan duro o que es tan dura, puede ser su esposa, puede ser su papá, su mamá, su hijo. Póngalo en las manos del Señor y dígale: Señor, deme sabiduría. Señor, deme gracia. ¿Cómo hago para llegarle? ¿Cómo hago para explicarle? ¿Cómo hago para hablarle? Ese familiar que está en tu casa, que no ha vuelto a la iglesia, que se ha alejado de los caminos del Señor, míralo con misericordia, como el Señor miró a las ovejas perdidas. Tuvo compasión de ellas, porque eran ovejas que andaban por ahí sueltas como las que no tienen pastor. Oremos en esta tarde y pidámosle al Señor que cada día podamos hablarles a las personas de este glorioso y maravilloso evangelio. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, Padre Celestial, en esta tarde, Señor, invocamos tu nombre. Te pedimos, Señor, por aquellos familiares, Señor, que se han alejado de tus caminos o que no te han aceptado como el único y suficiente Salvador. Yo te pido, Señor, que seas obrando de una manera especial sobre aquellas personas, sobre los vecinos, Señor, que quizás le hemos hablado, pero se resisten, Señor, a escucharte. Que seas dándonos amor cada día, que nos podamos mirar con misericordia, Señor, que no seamos egoístas a este llamado, Señor, de ir y llevar este glorioso evangelio, de hablarle a las personas de que tú les amas, de que los quieres perdonar, de que eres misericordioso, de que eres lento para la ira, Señor. Padre bendito, ayúdanos, Señor, a cumplir esta misión cada día, la cual tú nos has encomendado. Aleluya.